Se trata de el director provincial del CNE en Manabí, abogado Julio Yepes, que nos acompaña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto siempre estar aquí en este prestigioso medio de comunicación y poder conversar hoy de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por supuesto, de hecho el día de hoy queremos abarcar también de los detalles que ya tenemos previo a estas elecciones, entre ellos también hablar un poco sobre el calendario electoral, los cambios de domicilio, también desafiliaciones. Podemos arrancar por aquí sabiendo que ya este viernes 17 de abril se concluye la fecha que existe vigente para poder hacer el cambio de domicilio. Recuérdanos un poco también en relación a esto, veo que se han activado varias plazas para poder dar de la mano a la ciudadanía la opción del cambio de domicilio. Sí, como el Pleno del Consejo Nacional Electoral estableció el calendario, el cual establece algunos hitos importantes que van enmarcados a que el proceso eleccionario se cumpla de la mejor manera, y en ese sentido tenemos o estamos desarrollando desde el 8 al 17 de abril los cambios de domicilio. En la provincia de Manabí tendremos alrededor de 16.454 cambios de domicilio que se han hecho en los diferentes cantones y parroquias de la provincia. Tenemos en el caso de Portoviejo brigadas móviles y brigadas fijas. Estas las hemos destinado en toda la provincia. Tenemos 33 brigadas fijas en los diferentes cantones de la provincia, y en el caso de Portoviejo tenemos en los siguientes sitios: en la parroquia 18 de octubre, en la Plaza Central, Mercado número 1, en la 12 de marzo, en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la parroquia Portoviejo, en el Sindicato de Choferes Ban Ecuador, en Andrés de Vera, en el Terminal Terrestre, en la parroquia Portoviejo, Centro Comercial número 1, CC1, en Andrés de Vera, en la Delegación Provincial Electoral de Manabí, y en una brigada móvil en Colón que le tenemos instalada en Estancia Vieja, en la Asociación 1 de Enero. Y así también tenemos instaladas en las diferentes cantones de la provincia de Manabí, con el objeto de que los ciudadanos que deseen hacer su cambio de domicilio puedan acercarse, entendiendo un elemento que los cambios de domicilio los desarrollamos los 365 días del año, de dos modalidades: presencial en la Delegación Provincial Electoral de Manabí y virtual a través de nuestra página web. Hoy hemos activado estas brigadas para brindar a la ciudadanía que posiblemente no tenga conectividad con internet, que no sepa utilizar adecuadamente una plataforma tecnológica, brindarle las facilidades respectivas. Correcto, este cambio domiciliario, como usted señala, pues lo realizan los 365 días del año. Sin embargo, se habla mucho de que es hasta el 17 de abril para que puedan aplicar dentro de estas seccionales, tengo entendido. Sí, por eso habíamos planteado que estas brigadas se desplazarán hasta el 17 de abril con el objeto de tener ciudadanos que puedan sufragar lo más cerca posible a su domicilio, y luego de eso haremos el cierre del registro electoral, ya que ante los cambios de domicilio y los diferentes procesos administrativos electorales se pueden interponer recursos. Por lo tanto, corren tiempos respectivos, y una vez que se cumplan con todos los tiempos establecidos por los recursos que se planteen o no, nosotros cerraremos el registro electoral y tendremos ya el número determinado de ciudadanos que ejercerán su derecho al sufragio en la provincia de Manabí y en el país. Doctor, ¿cuál podrá ser algún impedimento para que una persona no pueda hacer su cambio de domicilio electoral? De pronto que tenga multas por no haber asistido a sufragios, ¿o eso no es un impedimento? No, en este caso se puede decir el único impedimento, si lo podemos llamar así, es el hecho de que esté al día con el Consejo Nacional Electoral, es decir, que no tenga multas pendientes por los diferentes procesos eleccionarios que se hayan dado en los anteriores años. Vale señalar que las multas que se han generado no son multas que cobran interés, son multas fijas, en este caso, que en el caso de al menos no haber sufragado es del 10% del salario básico unificado del año correspondiente. Por lo tanto, los ciudadanos no tienen que tener estas multas, y una vez que hagan el pago de estas multas, pueden únicamente con su cédula, si se saben el código único de la planilla de energía eléctrica o la dirección exacta donde va a sufragar, acercarse a cualquier punto establecido en la provincia de Manabí para hacer su cambio de domicilio, o lo pueden hacer desde la comodidad de su casa a través de la página web www.cne.gov.es. Doctor, con esto de que se cambiaron los plazos, se cambiaron los tiempos, las fechas, ¿ustedes están completamente preparados? ¿Tienen toda la logística, la seguridad para poder ya desde ahora estar frente al próximo proceso que se viene?
Mira, en ese sentido, cada proceso electoral tiene su particularidad y es un desafío para la institución poder desarrollar los procesos electorales. Nosotros en estos últimos años hemos tenido procesos electorales en los cuales hemos enmarcado, por lo general, a veces 2 procesos electorales en un año. El año 2025 tuvimos las elecciones generales y tuvimos la consulta popular. Y en este caso de la consulta popular, tiempos mucho más cortos y reducidos, y creo que fue una consulta exitosa en el hecho de poder cumplir con las expectativas que planteaba el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, creo que la institución está preparada para este proceso eleccionario. No con eso nos vamos a confiar, porque se pueden, como te decía anteriormente, tener cada una su particularidad. Todas las vicisitudes que se nos puedan presentar, estaremos a la par de poder resolverlas y poder desarrollar adecuadamente. Mira, nosotros a la par de que estamos en cambio de domicilio, estamos ya desarrollando la visita a los recintos electorales para ver las condiciones físicas en las que se encuentran, si brindan las facilidades y todos los elementos. Permanentemente nosotros a la presidencia de nuestra institución entregamos un informe los días lunes acerca de las condiciones de los recintos electorales, así como también de las vías que van que conectan los diferentes cantones de la provincia de Manabí y las parroquias respectivamente. Por lo tanto, estamos tomando las medidas que sean necesarias para poder, en ese sentido, desarrollar el proceso electoral de una manera transparente. También entendemos el hecho de que días anteriores se pueden presentar. Mira, nosotros creo que en el último proceso electoral tuvimos un cambio de recinto electoral aquí muy cerca de la delegación, que fue la Casa de la Cultura. Entonces preveímos todo eso y pudimos hacerlo adecuadamente en 2 unidades educativas o 2 sitios cercanos a la delegación provincial, y lo desarrollamos. Nosotros lo que estamos es trabajando en primero tener toda la logística necesaria, preparar y dotarles a nuestros funcionarios del conocimiento necesario, y a la par trabajar con las organizaciones políticas para que ellos en los momentos respectivos puedan desarrollar la democracia interna y designar a sus mejores cuadros y candidatos para que puedan terciar en el proceso eleccionario. Director, ya lo señalaba usted, y recordemos como contexto, pues estas elecciones seccionales se adelantaron en vista de que podía existir un fenómeno natural denominado El Niño con fuertes lluvias. Asimismo, pues ustedes, como ya lo señala, han estado ya revisando los recintos electorales. Recuérdenos cuántos hay en Manabí y tal vez con este mismo plan de contingencia, cuántos podrían activarse en caso de ser necesario. Bueno, en ese sentido nosotros tenemos o vamos a utilizar los 378 recintos electorales que utilizamos en el proceso electoral anterior. Incorporamos 9 recintos electorales, que son 9 zonas electorales ubicadas en diferentes cantones de la provincia de Manabí. Por lo tanto, tendremos alrededor de 387 recintos electorales en toda la provincia de Manabí. En ese sentido, en los diferentes parroquias tenemos por lo mínimo, dependiendo del análisis que hemos hecho, 1 o 2 backup recintos electorales para poder establecer el hecho de la eventualidad de que tengamos que cambiarnos de recinto electoral. Por lo tanto, se puede decir, hemos visto y hemos sentido la disposición en primera instancia de los diferentes estamentos del Estado, como es la Coordinación Zonal de Educación, quienes nos está brindando las facilidades necesarias y para poder nosotros tener un abanico de unidades educativas que nos permitan poder resolver los problemas que se presenten en este caso. Esperemos que se posible en los días de las elecciones no tengamos inconvenientes, con el único objetivo de que la ciudadanía se pueda pronunciar en el proceso eleccionario y designar a sus nuevas autoridades. Director, ya lo señalaba también usted en relación a esta nueva implementación de recintos electorales, también va un poco acorde al crecimiento poblacional de parroquias y de ciudades. Un detalle importante e interesante que se ve en este año, en estas elecciones seccionales, y es que los debates, hay un nuevo cantón que se va a unir al debate, tengo entendido. Va a ser un debate provincial y 4 debates cantonales. Si nos pudiera dar un poco más detalles sobre esto. Sí, mira, como ente electoral y quienes garantizamos los procesos electorales y cumplimos la norma como tal, en la provincia de Manabí tendremos debates para la prefectura y debates en los cantones de Manta, Portoviejo, Chone, y se incorpora el Carmen, como tú lo señalas en ese sentido. ¿Y por qué se incorpora el Carmen? Porque cumple uno de los elementos establecidos en el hecho de el número de electores
sobrepasa los 100.000 electores, como te determina la norma, y es así que se incorpora en ese sentido. Nosotros, o en días anteriores, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó las reformas al reglamento respectivo para los debates, así como también estamos trabajando en las líneas gruesas para poder establecer estos debates respectivamente. Por lo tanto, creo que con la experiencia que tuvimos en el 2023, estamos prestos para poder enfrentar este proceso de debates, para que los candidatos que van a terciar en el proceso electoral puedan difundir sus principios ideológicos, sus planes de gobierno, su plataforma que están exponiendo a la ciudadanía, para poder ser merecedores al cargo en el cual están participando o terciando. Y entonces, en ese sentido, va a ser un espacio importante para que la ciudadanía pueda, en ese sentido, conocer al candidato y las propuestas que establezca. Correcto, también asimismo considero interesante que nos pudiera compartir pues el hecho de cómo se preparan esto, sabiendo que usted también hablaba de los tiempos, importante la lección que también dejó el 2025, poner a prueba el tema de los tiempos. Entonces, si pudiéramos aterrizar ya en el calendario que existe, cómo van acorde, cuál es la fase en la que se encuentran, qué es lo que sigue dentro del calendario electoral. Bueno, estamos nosotros al momento actual estableciendo el hecho de los cambios de domicilio. Vale aclarar un elemento para que no exista, se puede decir, tela de duda del proceso que venimos desarrollando. Nosotros, en el sistema que tenemos, establecemos el hecho de las alertas, aquellas localidades en las cuales sobrepasa el 10% de cambios de domicilio. Nosotros vamos a desarrollar auditorías. ¿Y qué significa una auditoría? Significa ir a territorio y poder verificar y cerciorar en sitio si el ciudadano Julio Yepes es de tal o cual parroquia o ha hecho su cambio de domicilio. En ese sentido, se puede decir, corroboramos todo eso para que no exista lo que nosotros hemos denominado los cambios golondrina que ha existido en los procesos electorales, y poder establecer estos procedimientos adecuadamente. Nosotros, a partir del día sábado hasta el 20 aproximadamente, haremos estas auditorías. En el caso de existir no anormalidades, alertas en este caso por parte del sistema, y verificaremos los ciudadanos. Nosotros tenemos una experiencia que lo desarrollamos en el 2023 en el sector de La Pila, en la parroquia de La Pila. Ahí tuvimos alrededor de 600 a 700 cambios de domicilio. Fue una alerta y fuimos a verificar en sitio, de los cuales reversamos todos los cambios de domicilio porque no se encontraba la ciudadanía. Por lo tanto, se puede decir, nosotros sí hacemos estas verificaciones, pero igual también tenemos elementos positivos. En el caso de la parroquia 10 de agosto, ahí fuimos a hacer la visita, y en cambio los ciudadanos sí vivían, entonces se mantuvieron como tal, y así fuimos determinando. En el caso de Novillo fue de igual forma, si mal no recuerdo, Novillo creo que fue, si mal no recuerdo, tuvimos unas 80 personas que tuvimos que reversar, pero en ese sentido, lo que nosotros queremos es que los ciudadanos hagan su cambio de domicilio real, en este caso, y que pernocten o permanezcan o vivan en los sitios en donde ellos nos señalan que van a hacer su vivienda o su domicilio electoral al momento actual. ¿Por qué se daría este fenómeno al que denominan, por ejemplo, el cambio golondrina? En ese sentido, se puede decir en algunas parroquias el número de electores en ese sentido, y en este caso el margen en los cuales ganan es por 50, 30, 20. Mira, hubo una experiencia que tuvimos en la parroquia, espero no equivocarme, Santa Marianita. Los ganadores ganaron con un voto. Si mal no recuerdo, era 1100, 1001 a 1000. Entonces ahí se puede decir, estaban disputándose quién mete mayor cantidad de representantes a la junta parroquial, pero se puede decir, esos son los elementos que van pasando. Entonces lo que nosotros queremos es que realmente los electores de la jurisdicción sean quienes hagan los cambios de domicilio reales en este caso. Por supuesto. Doctor, una pregunta también. ¿Cuándo debe ya de inscribirse? ¿Cuándo debe arrancar ya el proceso de inscripción para los candidatos en las próximas elecciones? Bueno, antes del proceso de inscripción, nosotros debemos entender que debe haber un proceso de selección a través de democracia interna. La democracia interna de las organizaciones políticas puede ser abierta, es decir, que toda la población puede votar, cerrada, en donde solo sus afiliados votan, o a través de cuerpos colegiados que los denominamos asambleas respectivamente. Entonces, en ese sentido, se determinarán los principales exponentes de cada uno de los partidos políticos para que puedan terciar en el proceso electoral. Vale aclarar y establecer a las organizaciones políticas que si no existe observación electoral por parte del Consejo Nacional Electoral,
las elección y designación de las candidaturas no tendría la validez que deben desarrollarse, por lo que la norma señala claramente que tiene que estar presente un miembro de nuestra institución y por lo tanto tenemos un equipo que lo estamos capacitando para que pueda estar presente en todos los procesos respectivos de veedurías, de observación electoral en las internas. Esta democracia interna se va a desarrollar desde el 18 de junio al 2 de julio. Posterior a eso se desarrollará el proceso de alianzas entre las organizaciones políticas y en ese sentido, como ya tuvieron sus primarias, ya tienen sus candidatos y todos los candidatos que se vayan a registrar tienen que obligatoriamente venir de primarias. Y el proceso de inscripción se dará luego de la convocatoria. La convocatoria a elecciones la desarrollaremos el 1 de agosto y desde el 2 al 17 de agosto tendremos todo el proceso de inscripción de candidatos. Lo que sí les pedimos a las organizaciones políticas que lo hagan a tiempo. Tenemos un mal los ecuatorianos, ¿cierto? Que siempre queremos dejar para última hora. En ese sentido, y al tener definidos sus candidatos como tal, tener sus alianzas, en los días 2, 3, 4, 5 ya pueden registrar sus candidaturas para que en este caso la propia Junta Provincial Electoral, en el caso de que no cumpla alguno de los requisitos, puedan hacer los cambios respectivamente. Y en ese sentido, trabajar y no tener el problema que siempre nos quieren decir que nos colapsa el sistema, porque la inscripción será a través del sistema de inscripción de candidatos y nosotros, a la par, para que no exista ese elemento que nos digan que colapsa el sistema, vamos a poner 10 módulos para que las organizaciones políticas directamente puedan, desde nuestras instalaciones, hacer los registros de sus listas respectivamente. Por lo tanto, vamos nosotros a brindar las facilidades necesarias para que todos los candidatos que han sido designados por las organizaciones políticas y que puedan terciar en el proceso electoral, se inscriban en esta contienda electoral que se desarrollará el 29 de noviembre del 2026. Importante la información que señala, ya que le habíamos consultado también previamente el tema del calendario electoral, ya nos acaba de dar algunas fechas, porque sí es importante saber cuándo se deben hacer las primarias o cuándo deben inscribirse los candidatos, y creo que este es un fenómeno que se repite cada vez que hay elecciones, el que se inscriben a última hora, e incluso existe el riesgo de que algún partido se quede sin inscribirse, ¿no? Sí, en algunos procesos, en el proceso de elecciones seccionales, hubo algunas organizaciones políticas que no pudieron registrarse, en este caso, en el hecho de hacerlo a última hora y no pudieron en este caso, porque el sistema, ¿no es cierto?, lo tenemos programado a la hora que se cierra, si mal no recuerdo, de las 6 de la tarde se cierra y no es que se puede decir, se abre la puerta, se cerró y se cerró, no puede ingresar uno más, ni uno, no puede restarse ni uno menos, entonces en ese sentido tiene que ser clara el hecho de la inscripción. ¿Qué pasa con los partidos que no cumplen con ciertos requisitos, por ejemplo, como la representación de géneros? En este caso, eso mismo, nosotros una vez que establece, pero vale aclarar antes de eso para darte lo que qué pasaría. Nosotros en el sistema de democracia interna, las organizaciones políticas deben registrarle en el sistema. Okay. Y al registrarle en el sistema como tal, ya el propio sistema les determina si ya tienen o no género o el 25% de jóvenes. Por lo tanto, el sistema es tan útil en el hecho de que antes de que le inscriban, la organización política conoce si cumple o no los parámetros establecidos por la norma. Lo que el sistema no te determina si Julio Yepes o alguna persona tiene pensiones alimenticias, ¿ya? Entonces en ese sentido ya si hay las respectivas denuncias y se comprueba que no es pensión, es uno de los elementos para no poderse registrar como candidato, pero los elementos de encabezamiento de listas por mujeres, así como también el hecho de paridad de género y el hecho de el 25% de las listas pluripersonales tienen que tener jóvenes, el sistema sí les determina. Y en este sistema, para que obligarles, si vale el término, en este caso a la organización política, le establecemos el hecho que no le deje seguir registrando, no le permita seguir avanzando hasta que pueda hacer los cambios respectivos, porque en ese sentido el que se perjudica no es el Consejo Nacional Electoral, el que se perjudica es la propia organización política, y lo que queremos es que al momento de inscribir tengan ya todo saneado las candidaturas, y en este caso ya en la propia inscripción se puede decir, el propio Junta Provincial Electoral podrá en ese sentido determinar el hecho de no inscribirla y mandar a subsanar en el caso de que se requiera subsanar las diferentes listas. Esos son los requisitos que se necesitan entonces para conformar una lista, ¿verdad? Así es. ¿Se ha hecho alguna capacitación en relación a esto dentro de los actores políticos? Nosotros vamos a trabajar, vamos a llamar, porque tenemos desde
si mal no recuerdo, hasta el mes de junio aproximadamente, los consejos consultivos de organizaciones políticas, desde el 6 de marzo al 30 de junio, los consejos consultivos, y en este caso llamaremos a todas las organizaciones políticas a capacitarles de estos elementos, a que sepan el manejo del sistema. También les llamaremos a capacitar en los temas inherentes a manejo económico, los responsables del manejo económico, es decir, que nosotros les capacitaremos en todos los temas que van a versar o van a tener una acción en un proceso eleccionario. Por lo tanto, siempre ha sido nuestra característica de entregar la información para que no exista el hecho de que que comúnmente decimos no estaba informado, aunque la norma y en el derecho se señala que el desconocimiento de la ley no exime de culpa alguna. Por lo tanto, se debería suponer y entender que las organizaciones políticas conocen todos los procedimientos establecidos, pero para reforzar ese conocimiento, la delegación desarrollará el hecho de las capacitaciones respectivas a todas las organizaciones políticas. Bien, estas capacitaciones se dieron en el proceso anterior, incluso en instituciones educativas donde participaron bastante docentes, ¿no? Personal docente. ¿Se mantendrá la misma forma? ¿Han encontrado de pronto alguna donde tienen que fortalecer, algún punto que deben de fortalecer para poder ahondar más en las capacitaciones? Sí, en este caso nosotros creo que con la experiencia tenemos ya ubicado los diferentes factores de cómo deberíamos ir desarrollando las capacitaciones. Para los casos de los miembros de las juntas receptoras del voto, vamos a atacar especialmente a las universidades, porque el mayor número de miembros de juntas receptoras del voto va a ser de las universidades, y en ese sentido vamos a trabajar de una manera adecuada en la capacitación. Debemos, y estamos claros en el hecho de mejorar las capacitaciones para que los propios miembros de las juntas receptoras del voto conozcan los procedimientos. En el caso de las organizaciones políticas, tenemos ya especificados los temas en los cuales vamos a ahondar para que tengan mayor conocimiento a las organizaciones políticas del trabajo que se va desarrollando. Por lo tanto, hemos hecho con las diferentes unidades, tanto de organizaciones políticas como de procesos electorales, una agenda, si podemos llamarle, en la cual vamos a establecer los procedimientos y en qué lados vamos a enfocarnos con mayor entereza, si podemos decirlo así, para que las organizaciones políticas, la ciudadanía y todos los actores electorales que vayan a formar parte de este proceso electoral conozcan a cabalidad los roles y las principales funciones que deben cumplir en cada uno de sus espacios. De igual forma, vamos a trabajar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que tengan el conocimiento claro del papel que deben jugar dentro del proceso eleccionario. Correcto. También pudiéramos hablar un poco ahora dentro de estos detalles que señalaba para las listas y para las organizaciones, tal vez un poco acerca de las capacitaciones también para los miembros electores del voto. ¿También cuenta dentro del calendario electoral? ¿Cómo se van a dar con las fechas? Así es, mira, nosotros para poder determinar, y muchos de nuestros ciudadanos nos preguntan, yo ya no quiero ser miembro de junta receptora del voto. Pero en este caso se puede decir, todos tenemos el deber cívico, siempre les llamamos, y yo les llamo a comprometernos en el proceso, en este caso, ser partícipes de todos los procesos electorales, se puede decir, para no estar luego quejándonos a futuro, no, ¿qué ha pasado? Nosotros somos parte de quienes hacemos y haremos la historia, y en ese sentido los miembros de la Junta Receptora del Voto serán los protagonistas de la historia. En ese sentido nosotros estamos ya solicitando a las universidades, a las instituciones de educación media, a las empresas públicas o privadas, los listados de los diferentes funcionarios y trabajadores y estudiantes de cada uno de estas instituciones, con el objeto de generar una base de datos. Esa base de datos esperemos sea la más amplia, y en ese sentido vamos a actualizarle, debido a que muchos jóvenes ya están saliendo de las universidades y se están incorporando nuevos jóvenes a las universidades. Y es desde aquí que el día 2 de septiembre desarrollaremos el proceso de selección de los miembros de las juntas receptoras del voto en una audiencia pública o una sesión pública, que estará presente en la propia Junta Provincial Electoral y un notario público que dará fe de todo el procedimiento que llevamos. Luego de eso desarrollaremos la propia notificación, y posterior a ello, a partir del 7, desarrollaremos la capacitación respectiva. En ese sentido estamos nosotros trabajando, y vale aclarar un elemento, también va a decir unos miembros de Junta Receptora del Voto, yo ya fui miembro 4 veces y estoy nuevamente como miembro. Vale aclarar un elemento, el Pleno del Consejo Nacional Electoral determinó que aquellos ciudadanos que ejercieron 3 veces ser miembro de Junta Receptora del Voto no serán considerados, pero son ejerciendo 3 veces. Yo fui suplente y no ejercí nunca, entonces se puede decir, fuiste siempre suplente, no entraste a ser titular, entonces posiblemente pueda
pasar el hecho de que pases ahora a ser titular y seas designado como miembro de Junta Receptora del Voto. Por lo tanto, lo que trabajaremos en el hecho es de concientizar a nuestros jóvenes y a nuestros compañeros y amigos votantes para que jueguen un papel protagónico y podamos tener de primera mano los resultados oficiales en las elecciones del 29 para que tengamos nuestros nuevos representantes por 4 años en las diferentes dignidades. Abogado, ¿puede darse el caso de que alguna persona puede ser parte o puede ser llamada para ser integrante de la Junta Receptora del Voto y que por su profesión no pueda? Que en este caso, ¿cómo puede justificar que no puede asistir a ese día? Bueno, en ese sentido se puede decir, luego del proceso electoral hay las exoneraciones respectivamente y pueden justificar. ¿Quiénes pueden justificar? Aquellos ciudadanos, se puede decir, que están fuera del país, ¿no es cierto? No pueden sufragar. Aquellas personas que se puede decir están enfermas, tuvieron una emergencia médica con un certificado médico, pueden justificar por calamidad doméstica o por mandato legal. Nosotros se puede decir como funcionarios posiblemente, a mí me gusta sufragar porque yo también quiero ser parte, pero en ocasiones nos ha tocado ir a resolver problemas en otros cantones y no alcanzamos, o a funcionarios nuestros los enviamos a otros cantones a que cumplan y no pueden ejercer en este sentido. En este caso también hay hechos que se puede justificar a médicos que están cumpliendo su función y están de guardia, ¿no es cierto? A nosotros se puede decir, o bomberos, en este caso nosotros que son parte de la mesa de seguridad, les pedimos con anticipación esos listados para poderles primero excluir que no sean miembros de Junta Receptora del Voto y en ese sentido para poderlos exonerar posteriormente a estos ciudadanos que de una u otra forma el día de las elecciones están contribuyendo con el proceso electoral y entonces en este caso hacemos procedimientos, pero hay también elementos de que personas a veces nos quieren decir, no, es que no puedo ir, no voy, entonces no se establece el hecho de un adecuado trabajo. Entonces, si están dentro de estos parámetros establecidos, podrán ser exonerados respectivamente, o en su defecto buscar los mecanismos para que por motivos de trabajo se pueda justificar adecuadamente en este caso. Yo pienso que los periodistas cumplen ese papel, ¿no es cierto? Ese factor en el hecho de que a veces les toca hacer cobertura, o como unos no se pasan de manta a Puerto Viejo y les toca, se puede decir, sufragar en su local, en su residencia habitual y por lo tanto su trabajo lo están desarrollando en el propio ciudad y no pueden desplazarse en este caso. Entonces, lo que tendremos que ver es posterior a eso, el hecho de las justificaciones respectivas que nos permitan establecer el hecho de conformidad a la norma, si cumplen o no estos requisitos. Otro punto importante es cómo van a hacer el control de gastos en el tema de la campaña. ¿Están totalmente, tienen al personal adecuado para poder realizar esto? ¿Y cómo ha sido la experiencia en otros procesos? Mira, nosotros por lo general contamos con un personal en primera instancia de planta que tiene un conocimiento vasto y juega un papel fundamental en este caso. Adicional a eso, se puede decir, nosotros contratamos personal para que nos ayuden en lo que nosotros denominamos monitoreo de vías y monitoreo de medios, en ese sentido, con un objeto, ¿no es cierto? Con el uno es de ver si es que existe campañas anticipadas. Hoy vale entender que existen precandidatos. Ya cuando sean candidatos podemos determinar el hecho de que si se les imputa o no el gasto electoral. ¿Por qué razón hacemos esto? Porque se puede decir por el hecho de establecer igualdad de condiciones de participación en todos los esquemas y en ese sentido establecemos el hecho también de que los ciudadanos respetemos especialmente la norma para poder establecer los periodos de campaña. Y esa imputación al gasto electoral nosotros la hacemos una vez que ya presentan las cuentas de campaña. No podemos hacerlo antes porque se puede decir, en este caso, mensualmente o diariamente las organizaciones políticas dentro del proceso electoral en un sistema que tenemos deberán cargar la información de los gastos y de los ingresos que tiene la organización política. Posterior a eso se establece, si mal no recuerdo, 90 días para que entreguen la documentación y en ese sentido nuestros funcionarios hacen un análisis de las cuentas de campaña y en las cuales establecen y le dicen, oiga, ¿sabe qué, señor Julio Yepes? Usted tenía 5 vallas en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio y no ha reportado. Se le va a imputar esos costos, se le va a imputar esos costos al gasto de campaña. Y lo que nosotros no queremos es que se excedan al gasto de campaña porque ahí sí existirá sanciones respectivamente en ese sentido. Entonces, lo que queremos es que
hagamos las cosas bien para no tener inconvenientes. Muchos candidatos, se puede decir, van registrando sus cuentas claras y no tienen ningún problema. Entonces lo que nosotros debemos es trabajar por eso, porque el hecho es que debemos ir saneando de todos estos elementos a los diferentes aspectos que se van desarrollando en el gasto electoral para no tener inconvenientes de denuncias posiblemente al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y es controlable todo, incluso las redes sociales? En ese sentido vale entenderse, pues es un poco complejo en este caso, y me puedo decir a las redes sociales, pero hay elementos y hay autoridades y hay candidatos que sí contratan con las redes sociales y nos presentan los gastos de las redes sociales, y en ese sentido a veces publican para bien o para mal la candidatura de Julio Yepes, ¿no es cierto? Unos a favor, otros en contra. Entonces, en ese sentido, es un poco complejo poder determinar. Estamos nosotros, o el Pleno de nuestro Consejo estará determinando el hecho de nuevas formas para poder ver cómo podemos, más que imputar, controlar el hecho de las propias redes sociales para que no exista ni las noticias falsas y no exista una agresión verbal a través de las redes sociales de los candidatos, sino que vivamos una campaña electoral de altura, en donde sepamos respetar al contrincante. Y que prime sobre todo los principios ideológicos y prime sobre todo las propuestas que están estableciendo, y que eso sea el eje de debate de la ciudadanía en ese sentido para poder decidir, en este caso como ciudadanos, quién será nuestra mejor autoridad. Abogado, se determina total imparcialidad al momento de realizar control. Así es, nosotros en estos procesos electorales, y se puede decir, las propias organizaciones políticas, los propios medios de comunicación han visto en la Delegación Provincial Electoral de Manabí y en el Consejo Nacional Electoral el trabajo de la transparencia. Quienes hemos vivido bastante data del proceso electoral. Hace años, se puede decir, los procesos electorales en los escrutinios se duraban 1 o 2 meses. Hoy cumplimos lo que dice la norma, 10 días. Y a veces no cumplimos los 10 días, hacemos menos de 10 días. Y para eso nosotros tomamos algunas medidas de seguridad, en este caso. Una, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que den el resguardo respectivo. Otra, en el caso del Centro de Procesamiento Electoral, tenemos el hecho de cámaras de vigilancia, tanto en la bodega como en el centro de procesamiento de los datos respectivamente. Y cuando se hace el reconteo también ponemos cámaras de donde transmitimos en vivo cómo están recontando los miembros de las juntas receptoras del voto. Esos son elementos que garanticen a la ciudadanía que existe transparencia. Por lo tanto, nosotros decimos y señalamos a toda la opinión pública que nosotros vamos a respetar lo que el ciudadano determine en las urnas. Si gana Juan o Pedro, tiene que ganar el que tenga la mayor cantidad de votos, será el que gane en ese sentido, y esto será parte del proceso adecuado que nosotros hemos vivido y viviremos en esta fiesta y en esta fiesta democrática el 29 de noviembre, para que exista la garantía y exista la tranquilidad de las organizaciones políticas y de los ciudadanos de que los representantes han nacido o han salido de una lid adecuada. Bien, a mí me gustaría, tal vez, si no es mucha molestia, director, aprovechar su visita aquí para hablar también y abarcar otro tema, y es que pues fue también una noticia a nivel nacional lo que se hizo hacia la lista Unidad Popular, listas 2, en relación a las desafiliaciones. Actualmente se ratificó la cantidad de desafiliaciones que se tuvo por parte del CNE. Esto, pues, ¿cómo ubica a esta organización política? ¿Significa que sí va a participar en las seccionales? Si nos pudiera también abarcar un poco esto, que es un tema de interés. Bueno, en ese sentido vale entender que en primera instancia todas los actos administrativos para mantener, en este caso, a las organizaciones políticas, las compete al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y en ese sentido se puede decir, mientras no exista resolución de órgano competente, podemos decir que están dentro del proceso electoral. Por lo tanto, se puede decir, es diferente en el hecho de que exista, como se dice comúnmente, sentencia ejecutoriada, se puede decir, ya te quitan los derechos en ese sentido. En este caso, mientras no haya la respectiva resolución por parte del Pleno y se siga el debido proceso, se establecerán los requerimientos respectivos. Por lo tanto, se puede decir, nosotros estaremos prestos a las definiciones y decisiones del Pleno del organismo electoral, que es la única instancia en la cual se puede establecer el hecho de la creación
o extinción de una organización política, sea nacional o provincial, porque quien da la vida jurídica en este caso es el pleno de nuestra institución. Nosotros hacemos los informes, en matriz se revisan las firmas y se hacen los procedimientos que se tienen, y el pleno como organismo colegiado tiene la capacidad para poder determinar las diferentes actividades o procesos que se den dentro de una organización política. Un fenómeno que también me he podido percatar que se ha tal vez en cierto punto multiplicado, creo que no sé si tal vez usted ha podido percibirlo, y es que en ocasiones un ciudadano al momento de postular a un trabajo o en algún momento pues al momento de revisar la información, ver si está afiliado a un partido político, incluso considerando que no es así, revisando la información se dan cuenta de que sí. Entonces esto se realiza tal vez al momento de que utilizan su firma, que usó eso en algún otro documento, en alguna otra situación, para afiliarlo a algún partido político. Este es un escenario que ustedes tal vez perciben desde el CNE, y en ese caso, ¿qué puede hacer el ciudadano? ¿Cómo revisarlo? ¿Cómo cerciorarse? Bueno, en este caso se puede decir, no hemos visto en el momento actual esos elementos en el caso de existir, el hecho que el ciudadano puede desafiliarse a una organización política en este caso se puede decir, debe entregar una documentación en la cual establezca el ciudadano el hecho de que no ha cumplido en ese sentido el factor de haberse adherido o afiliado a una organización política, y es desde ahí que lo que nosotros hacemos es borrarles del registro como tal en ese sentido. Por eso se puede decir, pueden consultar en la propia página web, se puede decir el hecho de si están o más que afiliados, el certificado de apoliticismo en el cual le señala si está o no está y si se genera o no, y en este caso de estarlo, consultar al organismo electoral en qué organización política están para poder establecerse. A veces nos ha pasado que se puede decir, no recordamos que nos hemos afiliado o hemos firmado, a veces porque estamos al apuro y firmamos. No estoy diciendo que esa es la generalidad, pero en ese sentido debemos estar claros del hecho de que nosotros llevamos un registro de afiliados entregado estrictamente y de cuya responsabilidad es la organización política que entrega en ese sentido. Nosotros lo que hacemos como institución es revisar las firmas, los nombres y los datos respectivamente para ver si cumplen o no con los requisitos emanados por la ley. Muy bien. Sí, entonces mi compañero Luis también ya creo que nos ha resuelto las principales dudas e inquietudes. Muchísimas gracias, director, por su tiempo. Considero que la información que tuvimos al mediodía de hoy pues ha sido de alta relevancia, sobre todo recordar las fases principales de este calendario electoral, que la ciudadanía tenga pendiente que hasta este viernes pues seguirán estas brigadas para el cambio de domicilio de las elecciones seccionales que se van a desarrollar en noviembre de este año. ¿Alguna última más pregunta? bien el mensaje que usted le da a la ciudadanía, que muchas veces no entiende en realidad cuál es la finalidad de cada proceso electoral, incluso para esos jovencitos que ya empiezan a participar ya activamente, ya por su edad, y muchas veces desconocen a fondo cuál es la raíz de todo esto. Mira, antes de eso, lo que quiero invitarles a todos los miembros de las juntas receptoras del voto que participaron en el proceso electoral de referéndum y consulta popular, se acerquen a Ban Ecuador y a Banco del Pacífico a cobrar su estipendio de $20. Esto lo vamos a tener, si mal no recuerdo, hasta el 2 de junio en ese sentido, para que puedan cobrar ese estipendio. Y ahí sí van a decirnos, no nos han cancelado, no nos han pagado, y por lo tanto lo que queremos es que todos los ciudadanos puedan cobrar. ¿Solo con la cédula? Con la cédula únicamente, y en ese sentido el banco les hará la entrega de ese estipendio de $20. En el otro sentido, sí vale el elemento que nosotros queremos remarcar. En los momentos actuales requerimos que los hombres y mujeres, jóvenes, adultos, o quienes estamos en el derecho de ejercer el voto, podamos ser actores directos de la historia de nuestra provincia, de nuestro país. Que nosotros seamos quienes protagonicemos estas nuevas lides para los mejores días que requiere la patria. Y es por ello que nosotros debemos ser parte y protagonistas de eso, sea como miembros de Junta Receptora del Voto o como electores en este caso. Es decir, que tomemos partida y podamos decidir por las diferentes opciones o tiendas políticas que se presentarán o en los procesos electorales y en este proceso electoral especialmente. Y es desde ahí que nosotros seremos quienes de una u otra forma podemos, a través de la expresión democrática, a través del sufragio, dar nuestra opinión y poder dar las alternativas respectivas que permitan
como decía anteriormente, solucionar los problemas del país. Todos creo que debemos aunar esfuerzos, arrimar el hombro para sacar adelante el país, porque sí estamos conscientes de que hoy debemos ser un gran Ecuador, un gran Manabí para lograr el sueño que queremos de una sociedad acorde a los sueños que tenemos como ciudadanos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.